Bien, saludo a todos. Mi nombre es Félix Santos, participante de la Universidad Abierta para Adultos Guapa. En esta ocasión les traigo el tema número 5 de arquitectura de hardware, que trata sobre los circuitos lógicos combinacionales. Bueno, un circuito lógico combinacional es aquel en el que el estado actual de la combinación de las entradas lógicas decide la salida. El término lógica combinacional significa la combinación de dos o más puertas lógicas para formar una función requerida donde la salida en un momento dado depende solo de la entrada. Las puertas lógicas son bloques de construcción fundamentales en un circuito combinacional. Mediante el uso de la combinación de puertas lógicas, se pueden implementar circuitos combinacionales más complejos como multiplexores y desmultiplexores, comparadores, simuladores, sumadores y restadores, etc. Los circuitos combinacionales se utilizan en amplias variedades de aplicaciones que incluyen calculadoras, técnica de medición digital, computadoras, procesamiento digital, control automático de máquinas, procesamiento industrial, comunicaciones digitales, etc. Se utilizan diferentes tipos de circuitos lógicos combinacionales para diversas aplicaciones. Dependiendo de la función del circuito lógico empleado, los circuitos lógicos combinacionales se clasifican principalmente en tres tipos, que estos son circuitos aritméticos y lógicos, circuitos de transmisión de datos y circuitos convertidores lógicos. Clasificación de los circuitos combinacionales, circuitos aritméticos y lógicos. Las operaciones aritméticas son una de las principales funcionalidades de la mayoría de las computadoras y calculadoras. Estas operaciones son realizadas por compuertas lógicas o simplemente circuitos combinacionales que combinan varias compuertas lógicas para realizar funciones requeridas. Estas funcionalidades aritméticas de los circuitos combinacionales incluyen resta, multiplicación, división, etc. Circuitos de transmisión de datos. Los circuitos combinacionales más utilizados son los multiplexores y los demultiplexores. Un circuito lógico multiplexor acepta las diversas entradas de datos y pasa a una de ellas a través de la salida a la vez. Estos se utilizan en aplicaciones de selección de datos, conversión en paralelo a serie, enrutamiento de datos en sistemas digitales. Un circuito de multiplexor realiza la operación inversa a la del multiplexor. Acepta la entrada única y la distribuye a múltiples salidas. Esto se utiliza en distribuidores, así como en aplicaciones de convertidores de serie a paralelo. Otros circuitos de transmisión de datos esenciales incluyen codificadores y descodificadores. Un circuito lógico descodificador convierte el código de entrada a binario n-bit en 2 bits, líneas de salida. Cada línea de salida activa solo para una de las posibles combinaciones de la entrada. Estos se utilizan en la desmultiplexación de datos, convertidores de digital a analógico y aplicaciones de visualización digital. Un circuito digital codificador convierte una señal de entrada activa en una señal de salida codificada como operación inversa del decodificador. Se utilizan en aplicaciones de compresión de bits, circuitos convertidores de código. En algunas aplicaciones es necesario interconectar dos bloques digitales de diferentes sistemas de codificación. Entonces, se usa un circuito de conversión entre dichos circuitos para convertir la información. Algunos de estos convertidores son de código binario a código Braille a código binario, BCD a código de acceso 3, código de acceso 3 a código BCD y circuito en conversión de código de 7 segmentos. Los circuitos lógicos combinacionales, procesos de diseño. Bien, para diseñar un circuito combinacional se siguen los siguientes pasos: identificación y determinación del número de variables de entrada disponible y variables de salida requeridas, representar símbolos alfabéticos para todas y cada una de las variables de entrada y salida, expresando la relación entre la variable de entrada y la salida, construcción de la tabla de verdad que indique la relación entre las variables de entrada y salida, obtención de la expresión booleana para cada variable de salida en términos de variables de entrada, minimizar las expresiones booleanas de varias variables de salida y obtención de diagrama lógico mediante la implementación de expresiones booleanas minimizadas.
Aquí tenemos ejemplos. Este es un circuito combinacional sencillo, el cual tiene dos entradas y está compuesto por dos compuertas, una compuerta NOT y una compuerta AND. Vamos a explicarlo con la primera línea. Bien, aquí en la tabla tenemos las dos entradas, que es A y B. Supongamos que en la entrada A tenemos un 0 y en la entrada B tenemos un 1. A la entrada A, como es una compuerta NOT que invierte lo que entra, como va a entrar un 0, lo va a invertir. Y a la salida aquí la vamos a llamar Q, entonces a Q le va a llegar un 1. Entonces, aquí tenemos una compuerta AND, la cual establece que para que en su salida se obtenga 1 en ambas entradas, se debe obtener un 1. Entonces, vamos a ver aquí. En Q, que es una entrada de la cual va a depender la compuerta AND, en Q tenemos un 1 y en la entrada B tenemos un 1. Entonces, al llegar un 1 por aquí y un 1 por aquí, a la salida obtenemos un 1. Tenemos otro circuito para que se observen de una manera más sencilla. Tenemos un circuito con tres compuertas. Lo representamos las entradas con interruptores, a entrada A, B y C, representadas aquí en la tabla. Bien, la entrada A, que el interruptor está accionado, tenemos un 1. En la entrada B, el interruptor está cerrado, tenemos un 0. Y en la entrada C, el interruptor también está abierto, tenemos un 1. Aquí vemos como que Q es una compuerta AND. La salida de esta compuerta AND la tenemos aquí como Q. Y como está conectada a la entrada A y a la entrada C, que contienen un 1 ambas, obtendremos en Q un 1. Esta de aquí es una compuerta NOT que va a invertir lo que entre hacia aquí, que en la entrada B tenemos un 0, entonces vamos a obtener un 1. Esta salida aquí la llamaremos Y. Entonces, teniendo ya las dos salidas, la salida de la compuerta AND y la salida de la compuerta NOT que conectan a la última compuerta, de aquí va a depender esta última compuerta. Entonces en Q tenemos un 1, en Y tenemos un 1, y como esta también es una compuerta AND, vamos a obtener como resultado un 1 y por ende va a encender el bombillo. Esto es otro circuito combinacional. Este es más complejo, consta de 4 compuertas. Vamos a explicar la primera línea. Supongamos que en estas 3 entradas que tiene, ambas están en 0. A entrada A, B y C, la tenemos aquí, están en 0. Vamos primero a solucionar la compuerta AND, que la hemos denominado como P, que al entrar un 0 por aquí, un 0 por aquí, vamos a obtener un 0 a la salida. Entonces, tenemos otra compuerta que la denominaremos Q, que es una compuerta NOT, la cual establece que para que en su salida se obtenga un 1, es necesario que sus dos entradas estén en estado 0. En todo caso contrario, tendrá 0. Vemos que va a entrar un 0 desde aquí, que es la B, y un 0 desde la C. Entonces obtendremos un 1 en Q. Entonces, vamos entonces con la compuerta OR, la cual hemos denominado R, que va a depender de la salida de la compuerta AND y de la compuerta NOR. Entonces vemos que en la compuerta AND tenemos un 0, en la compuerta NOR tenemos un 1 y la compuerta OR establece que para que se obtenga un 1 en la salida, basta con que en alguna de sus entradas o que en ambas entradas se obtenga un 1. Entonces, como en P tenemos 0 y en Q tenemos 1, vamos a obtener un 1. Para la compuerta SOR, la cual hemos denominado X porque su salida va a llamarse X, establece esta compuerta que para que se obtenga un 1 en sus entradas, no puede existir igualdad de valores en sus entradas, es decir, debe tener un 1 en una entrada y un 0 en otra. Entonces, como tenemos un 1 aquí y un 1 de este lado, entonces vamos a obtener un 0. Aquí tenemos un ejemplo
para terminar, el cual se nombra el estudiante espía. Un estudiante que dice así: un estudiante se ha infiltrado en las instalaciones secretas del gobierno para robar un proyecto tecnológico. Se trata de un prototipo de robot que hace los deberes de forma automática. Al tratarse de un prototipo, no existen instrucciones de cómo usarlo. Afortunadamente, al lado del robot se estaba el esquema de su circuito. Entonces, ¿cuál es la combinación de interruptores que hay que pulsar para que el robot se ponga en marcha? O más bien dicho, ¿cuáles son las combinaciones de entrada que se deben pulsar para que el robot se ponga en marcha? Aquí tenemos el ejercicio resuelto, lo resumimos en la primera línea. Tenemos en 4 entradas y tenemos 2 compuertas NOT, una compuerta NOT, no, una compuerta NAND y 2 compuertas AND. Entonces, aquí ambas están representadas con su alfabeto. Tenemos en la entrada A, B, C y D. En A tenemos un 1, B un 1, C un 1 y D, no, perdón, C un 0 y D un 1. Entonces, como la primera es una compuerta, NAND, esta establece que para que en sus entradas se obtenga un 1, en sus entradas no puede tener dos 1, es decir, que esta va a tener un 0 a su salida cuando en ambas entradas tenga un 1. Entonces, como en A tenemos un 1 y en B tenemos un 1, vamos a obtener en P un 0, ¿verdad? Tenemos aquí una compuerta NOT que la representamos como R, como en C va a entrar un 0, entonces se va a obtener un 1 a la salida. Entonces, de este 1 y de la entrada D va a depender esta compuerta AND, que es S. Entonces, como va a venir un 1 desde R y va a venir desde la D un 1 también, vamos a obtener en S un 1. Entonces, tenemos una compuerta Q, pero una compuerta NOT, que depende de la salida de la compuerta P o compuerta NAND, perdón. Se obtuvo en P un 0, entonces, como se obtuvo en P un 0, entonces aquí se va a obtener un 1. Esta la hemos denominado como Q. Ahora, para identificar la salida, esta es otra compuerta AND, la cual se va a llevar, se va a obtener el resultado con lo que es la salida de la compuerta Q y S. Entonces, como en Q tenemos un 1 y en S también un 1, vamos a obtener en la salida X un 1. Entonces, respondiendo a la interrogante del ejercicio, la combinación que debe tener en el circuito es A1, B1, C0 y D1. Bien, esto es todo. Muchísimas gracias.